La clase pasada lo que hicimos al final pues fue hacer una deducción usando muchas aproximaciones del teorema de Stokes, que es una generalización del teorema de Green en R2. Entonces esto pues se aplica a superficies contenidas en R3. Y bueno, antes de recordar qué es lo que dice este teorema, que bueno, en nuestra clase anterior no lo escribimos, solamente llegamos como a una igualdad entre dos integrales. Pues aquí hay que tener presente lo que revisamos antes de los bordes. Entonces, si tú tienes una superficie S contenida en R3, esta superficie tiene una parametrización, igual que siempre vamos a denotar con sigma. Entonces, sigma pues, lleva al conjunto A contenido en R2 a el conjunto S, que para el ejemplo de aquí, pues es el cilindro, bueno, la cara lateral del cilindro, sin las tapas. Y entonces tenemos dos tipos de bordes. Con esta notación, que es la que muchas veces se usa para frontera de S, vamos a denotar al borde geométrico, que en el caso de este cilindro, pues serían las dos circunferencias, arriba y abajo. Algo importante que hay que recalcar, pues es que este conjunto no es igual a la frontera de S como subconjunto de R3, porque pues en realidad todos los puntos de S son puntos frontera, como subconjunto de R3, y esto de borde pues más bien nos referimos como a lo que está a la orilla. Y aparte tenemos otro tipo de borde que es el de S, pero inducido por la parametrización. Entonces ahí en la notación pues agregamos el subíndice sigma, y este pues sí está, bueno, sí lo podemos definir más fácilmente. Es solamente la imagen de la frontera del conjunto A. Entonces la frontera del conjunto A como subconjunto de R2, para este ejemplo, pues esto, bueno, los cuatro lados del rectángulo, que ya si le das una parametrización, pues puedes recorrer, por ejemplo, en sentido contrario a las manecillas. Y para el caso de esta parametrización sigma, la imagen de este conjunto de la frontera de A es la unión de estas dos circunferencias más un segmento vertical. Bueno, ya revisamos en otros ejemplos también qué pasa con esta parametrización, que bueno, el lado de abajo, cuando le aplicas la función sigma, lo que haces es recorrer la circunferencia altura 0, luego al subir del lado derecho, pues está subiendo por aquí. Después vas a recorrer la circunferencia de arriba, pero en sentido opuesto. Ahora irías por aquí. Y finalmente, cuando bajas del lado izquierdo, pues aquí también estarías bajando de este lado, ¿no? Y regresas a este punto. Entonces, este es el borde inducido por la parametrización sigma, que no es igual a el borde geométrico. En ocasiones sí llegan a coincidir. Y entonces ahora sí, recordando, bueno, viendo qué dice este teorema, pues a ver, el teorema de Stokes dice que tienes una superficie contenida en R3, parametrización de siempre sigma, con dominio A. Aquí una condición que estamos pidiendo en el teorema es que la función sea de clase C2. Eso nosotros lo vamos a ocupar para nuestra demostración que vamos a hacer. Pero en realidad, pues puedes pedir solamente que sea de clase C1.
Entonces nosotros ponemos esta condición para la demostración que vamos a realizar. Y bueno, a ver, tienes una parametrización. Aquí le voy a poner mejor frontera de A. En el caso de R2, pues habíamos dicho que la frontera topológica coincide con lo que estamos pensando como borde geométrico. Entonces tienes una parametrización de la frontera de A que recorre este conjunto en sentido contrario a las manecillas, o sea, como en el ejemplo de arriba. Un campo vectorial en R3. Aquí pedimos que sea de clase C1. Y la conclusión del teorema, pues nos dice que la integral de la función rotacional sobre toda la superficie es igual a la integral de línea del borde de S inducido por la parametrización sigma. En este caso serían las dos circunferencias con este segmento. Entonces aquí estás pasando, igual que en el teorema de Green, de una integral ahora de superficie, en toda la superficie S, integral del rotacional, a la integral de la función original sobre el borde de S, ¿no? Y bueno, aquí es importante la parametrización que tomes, bueno, sobre todo el sentido. Y entonces la parametrización gamma tilde que se está considerando es la composición de gamma con sigma, es decir, aquí ya tienes la parametrización gamma, está recorriendo en sentido contrario a las manecillas. Y pues de este lado estaría la composición de gamma con sigma, que es gamma tilde, o sea, justo como la imagen de este recorrido, el que trazamos aquí. Esta sería la parametrización con la que recorres. Y entonces para esta integral de línea y el ejemplo que tenemos aquí arriba, por ejemplo, esta parte de aquí se va a cancelar, porque lo recorres en ambos sentidos. Y entonces bastaría con calcular la integral sobre las circunferencias para poder obtener la integral del rotacional sobre S. Entonces eso es lo que dice el teorema y pues vamos a intentar hacer la demostración con esta hipótesis de que la función es de clase C2. Y después ya revisaremos algunos ejemplos de este cálculo de las integrales. Entonces, bueno, otra cosa que vamos a considerar es que las regiones de tipo 1 y tipo 2, que fue algo que supusimos en la demostración que hicimos del teorema de Green. Entonces, bueno, ponemos esta condición porque vamos a usar el teorema de Green para demostrar este. Y bueno, vamos con calma para no perdernos en las cuentas que van a aparecer aquí. Entonces, primero voy a intentar pues, hacer un cálculo de cada integral, o sea, hasta avanzar un poco en el cálculo y luego ya compararlas, ¿no? Entonces, para la integral del rotacional de f, con respecto a la parametrización sigma, pues necesito este vector, ¿no? O sea, tengo que hacer el producto punto de este vector con la composición de rotacional y la parametrización. Entonces, este vector, que es el vector normal a la superficie en cada punto cuando el producto es distinto del vector cero, bueno, es esto de aquí. Parcial con respecto a u y parcial con respecto a b en cada coordenada. Lo vamos a denotar, pues, como es vector normal cuando es distinto de cero, con sus entradas como n1, n2 y n3. Entonces esto solamente es notación por ahora, ¿no? Y entonces para esta integral, bueno, la integral de superficie ya vimos que se calcula como
la composición de la parametrización con la función, que en este caso es el rotacional, producto punto con este vector. Entonces, bueno, aquí este vector pues es el n1, n2, n3. Y al hacer el producto punto, pues en el caso del producto cruz, que ya estoy denotando así, tengo n1, n2 y n3, ¿no? Y lo que está en cada paréntesis, pues son las entradas del rotacional de F. Esta es la primera coordenada, la segunda y la tercera. Espero que se acuerden de más o menos de esta fórmula. Bueno, nada más así como un pequeño recordatorio de eso. Tienes las entradas de F, que las estamos denotando como PQR, y las tres coordenadas X, Y, Z. Y entonces, por ejemplo, para la primera entrada, pues dijimos que es como el rotacional de esta parte, ¿no? Que es parcial de R con respecto a Y, menos parcial de Q con respecto a Z. En la última entrada es el rotacional de esta parte, que es Q con respecto a X, menos P con respecto a Y. Y en la coordenada en medio, pues es el rotacional de las primeras dos entradas. Digo, perdón, la primera y la última. Nada más que con signo negativo. Entonces ahí en lugar de poner R con respecto a X, primero ponemos P con respecto a Z, menos R con respecto a X, ¿no? Bueno, entonces aquí está el producto punto del rotacional con este producto que estamos denotando con N1, N2 y N3. Y ahora como último paso para este primer cálculo, pues voy a separar lo que tenga que ver con cada función coordenada. O sea, vamos a poner por separado la P, la Q y la R. Es hasta aquí. Entonces, parcial de P con respecto a Z por N2 menos parcial de P con respecto a Y por N3. Y así pongo lo correspondiente a Q y a R. Nada más aquí, déjenme, bueno, vamos a revisar que no haya algún error porque luego escribo esto y pongo algún índice que no va. Entonces para R es Y con N1 y X con N2. Bueno, entonces hasta aquí esto es la integral del rotacional, integral de superficie. Y ahora la otra integral que quiero revisar para compararla es la integral de línea sobre el borde de S. Entonces sí, vamos hasta aquí. Y ahora vamos con la otra integral. Entonces la integral de línea, bueno, por definición, esto es la integral sobre el dominio de la parametrización, que es el intervalo a, b, de f evaluado en gamma tilde, punto la derivada de la parametrización. Y entonces la f, pues otra vez hay que recordar que tiene sus funciones coordenadas p, q y r. Y para gamma tilde, pues es derivar cada entrada. Entonces aquí también vamos a hacer el producto punto. Separamos estas tres integrales. Y entonces aquí ya, digamos que la primera integral tiene que ver con P, la segunda con Q, la tercera con R. Y esto pues se parece un poco. Bueno, por eso es que intenté hacer la separación aquí arriba con las funciones coordenadas. O sea, lo que vamos a intentar probar ahora, pues es que
Esta primera integral coincide con la que me quedó aquí de integral de línea para P, y así con cada una, ¿no? O sea, la segunda hay que ver que es igual a esto, y la de R. Entonces, si probamos la igualdad de esas tres integrales, pues ya tendríamos la conclusión de que las dos integrales, la de superficie y esta integral de línea, son iguales. Hasta aquí vamos bien. Bueno, esta gamma tilde, pues hay que recordar que es la composición de la parametrización gamma que tenía en el dominio con sigma, ¿no? Entonces, por eso es que aquí, al componer, pues nos quedaría cada función coordenada de sigma aplicada a gamma. Entonces, si vamos bien hasta aquí, en lo que queremos hacer. Qué bueno, porque ahora sí vienen las cuentas en serio. Bueno, vamos a revisar. Entonces comenzaremos con, bueno, intentando probar la primera igualdad de las integrales que tienen que ver con P. Entonces esto es lo que me había quedado en la parte de P para la integral de superficie, y esta es la que tengo para integral de línea. Entonces, para demostrar esta igualdad, pues va a parecer como que nos vamos a sacar una función de la manga muy extraña, pero vamos a ver por qué. Esta parte de aquí que tiene que, bueno, tenía que ver con los rotacionales. Si nos fijamos en lo que hay con parcial de P con respecto a Z, que es la tercera variable, aquí tengo N2, la segunda. Bueno, segunda función coordenada del producto cruz que tenía, del vector normal. Y de este lado tengo parcial de P con respecto a Y con N3. O sea, aquí estoy con tercera variable, segunda función, y segunda función, tercera variable. Entonces, esto todavía tiene forma como de un rotacional, pero para dos variables. Y entonces, bueno, tiene forma, el detalle es que aquí arriba tienes nada más la función P siempre, no están Q y R. Entonces, por eso es que, pues vamos a definir una función donde nada más se involucra P y cuyo rotacional sea exactamente esto. Entonces, bueno, por ahora vamos a poner la función y hacer los cálculos. Y ahorita revisamos pues cómo podríamos haber llegado a la deducción de esta función nueva que vamos a proponer. Entonces, bueno, la función que se va a proponer es esta de aquí. Esa es la composición de sigma con P en cada entrada. Y parcial de sigma 1 con respecto a U. Y parcial de sigma 2, digo, perdón, de sigma 1 con respecto a B. Entonces aquí, por ejemplo, si tú ves nada más la sigma 1, como que dirías, ¿de dónde salió? Esta composición, pues sí se ve arriba. Bueno, esta sigma 1 tiene que ver con el gamma 1 tilde que tenía aquí. Ahorita que veamos las cuentas, pues ya va a aparecer todo. Entonces, pues vamos a calcular el rotacional de esta función que se está proponiendo y ver qué es exactamente lo que tengo en la primera integral.
¿cuál es la ventaja de que esta nada más es una función de dos variables? Pues que aquí sí puedo aplicar el teorema de Green y entonces pasar de esta integral a una de línea que va a tener que ver con la segunda, bueno, la que está aquí del lado derecho. Entonces vamos a hacer los cálculos primero y ahorita regresamos a la idea. Entonces a la primera función coordenada la denotamos como P tilde, la segunda Q tilde, nada más para tener presente en la fórmula de rotacional, que es la parcial de la segunda entrada con respecto, bueno, la segunda función con respecto a la primera coordenada, menos parcial de la primera con respecto a la segunda. Bueno, aquí es donde ya aparecen las cuentas. Primero, estas funciones coordenadas que tengo son productos, ¿no? Entonces las puedo derivar tal cual con regla del producto. Entonces en la primera entrada tengo la composición por la parcial de, esto creo que se ve muy pequeño, vamos a ponerlo así. Con la parcial de esta función con respecto a u. Ay, perdón, la parcial de la segunda. Entonces, por eso me queda aquí parcial con respecto a b y ahora estoy aplicando parcial con respecto a u, ¿no? Entonces, ahorita estamos derivando la q. Y luego, bueno, continuando con la regla del producto, pues tendrías la parcial de la primera función con respecto a u por la segunda. Luego es menos, haces lo mismo con la primera coordenada, entonces es la composición por la parcial de esto con respecto a b, que es esta parcial de segundo orden, más parcial de la composición con respecto a b por la segunda función. Y bueno, todo esto lo estás evaluando en u, b. Entonces, para no escribir u, b en cada parte, pues lo puedes poner aquí afuera. Entonces, todo se está evaluando en este elemento, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos darnos cuenta de que como la función estamos suponiendo que es de clase C2, pues entonces las parciales cruzadas son iguales. Y entonces este término de aquí es igual a el primero de acá. Y como está restando, pues se van a cancelar. Entonces únicamente nos quedan este sumando y el de acá con signo negativo. Bueno, pero esta parcial de la composición también la puedo desarrollar. Ahora con regla de la cadena. Entonces, pues esta primera parte es todo lo que tenemos en este renglón. A ver, vamos a revisar. Entonces, es un producto. Tengo la parcial de sigma 1 con respecto a b. Esa es la que ya dejo afuera. Y me falta la parcial de la composición. Entonces, por la regla de la cadena, como puedo derivar esta función parcialmente con respecto a u, es calculo parcial de p con respecto a x, que es la primera coordenada, evaluada en sigma, por parcial de la primera función coordenada de sigma, que es sigma 1, con respecto a la variable u. Y eso hago con cada coordenada. Entonces después sería parcial otra vez de p, ahora con respecto a y, evaluada en sigma, por la parcial de sigma 2. Y luego es parcial de p con respecto a z, por la parcial de sigma 3. Y bueno, cada parcial de p la evalúo en sigma. Y las parciales de sigma pues, van ya en el u, b. Entonces todo esto corresponde a la parcial de la composición. Y luego tendría menos, pues esto es lo mismo, pero derivando parcialmente con respecto a b.
Entonces lo único que va a cambiar pues es que aquí en lugar de las u's hay que derivar con respecto a b. Entonces esta parte pues es lo del segundo renglón. Nuevamente la parcial de sigma 1 con respecto a b. Esa quedaría fuera, pero... ay, aquí dice b. ¿Cuál es el que está mal? A ver. Aquí primero tenía parcial de q con respecto a u. Esta ya se quedaba así. Y en la segunda entrada, cuando estaba poniendo la parcial de p tilde con respecto a b, pues p tilde tiene parcial de sigma con respecto a u. Entonces, este más bien tenía que ser u. Y ya aquí abajo sí está bien. Bueno, entonces eso es lo que llevo del cálculo del rotacional. Pues bueno, se fue extendiendo por lo de la regla de la cadena. Ahora de aquí, ¿qué puedo cancelar? Pues solamente el primer sumando. Déjenme cambiar de color este. Este primer sumando pues tiene parcial de p con respecto a x, evaluada en sigma, los dos. Y aquí está la parcial con respecto a u y con respecto a b. Y acá también. Entonces, este de aquí, ay, quedó muy ancho. Este sumando, ya multiplicado por lo de afuera, se va a cancelar con este de aquí. Y ya son todos, porque ya en los siguientes sumandos, pues tengo sigma 2. Entonces en esa parte, pues ya no van a coincidir cuando multiplique con lo de arriba. Entonces es lo único que pude cancelar. Y ahora, pues vamos a agrupar esto. O sea, lo que quiero llegar es a que este rotacional, pues coincide con lo de arriba. Entonces tengo parcial de p con respecto a z, pues aquí está en dos partes. Vamos a factorizarlo. Y entonces en la parte que está sumando, pues tienes sigma 1 y b, sigma 3 y u, que es esto, y resta sigma 1u, sigma 3b. Haces lo mismo con la parcial de p con respecto a y. Entonces aquí arriba tienes 1, 1b con 2u, que es esta parte de aquí. Bueno, estoy agregando este signo menos para que ya se parezca a lo que tengo arriba. Entonces, si le pongo este signo menos, pues la parte de arriba queda negativo. Y en la parte de abajo que tienes 2b y 1u, pues es lo que ya quedaría positivo. Entonces, hasta aquí ya tengo las dos parciales de la integral a la que quería llegar. Y aquí está multiplicando arriba a n2 y n3. Esas eran las entradas del producto cruz, ¿no? Bueno, pero pues resulta que esta resta sí coincide con el vector que estamos denotando por n2. Y la otra de aquí con n3. ¿Por qué razón? Pues hay que recordar que el producto cruz que estás haciendo es el de la parcial de sigma 1 bueno, parcial de sigma con respecto a la primera variable. Entonces cada función coordenada la estás derivando primero con respecto a u y estás haciendo el producto cruz con
la parcial de sigma con respecto a la segunda variable. Ese es el vector que estamos denotando con n1, n2, n3. ¿No? Y bueno, ya si te fijas en n2, pues justo te queda en la segunda entrada cuando es el producto cruz, es a lo mejor con otro color. Es primero parcial de sigma 3 con respecto a u por 1 con respecto a b, que es esto, y restando el 1 con u y el 3 con b. Eso es para n2. Y en el caso de n3, pues tendrías que hacer 2u con 3b, digo, ay, n3, perdón, 1u con 2b, que es esto, menos 1b con 2u. Entonces aquí esta parte de las parciales que nos quedó pues coinciden con ser n2 y n3. Entonces con eso pues ya estaríamos llegando a que el rotacional de la función que habíamos definido sí es exactamente el que nos quedó en la integral. Y entonces ahí es donde decía que íbamos a usar el teorema de Green. Entonces, esta era la integral que tenía, la que quiero comparar con la de línea. Entonces lo primero es que n2, pues ya dije que es todo esto. n3 es este paréntesis. Y pues todo lo que está en este renglón se convierte, dijimos, en el rotacional de la función f tilde que definimos, ¿no? Entonces, bueno, aquí pudimos haber omitido esta igualdad a partir de lo que habíamos hecho arriba. Y en este paso, pues es donde uso el teorema de Green, que este rotacional de dos variables, en R2, lo puedo cambiar por la integral de línea de la función original sobre la frontera del conjunto A. Entonces, en este paso es donde estamos usando el teorema. Y entonces, ya que pude cambiar a una integral de línea, pues vamos a ver a qué es igual esta integral. Entonces, como primer paso, como integral de línea, pues es f tilde evaluado en gamma de t, punto gamma prima, y la integral la calculas sobre el dominio de la parametrización, que ese es otra vez el intervalo a, b. Entonces, pues hay que terminar con estos cálculos. F tilde, vamos a copiarlo. Este es F tilde. Entonces, lo ponemos por aquí. Y entonces, bueno, esto lo pongo para evaluar, ¿no? Yo ahorita pues podemos quitar el PQ. Entonces la función f tilde la evalúas en gamma, que es, bueno, aquí estamos poniendo el gamma de t afuera. La función f tilde, punto gamma prima. Y entonces, bueno, esto hay que recordar que lo que tienes aquí adentro en cada función coordenada es un producto. Entonces, esta composición de sigma con p, pues la puedes sacar del vector. Entonces es sigma compuesto con p evaluado en gamma de t. Y adentro pues dejo las dos parciales, ¿no?
Entonces nada más es otra forma de escribir, sacando, digamos, que este escalar del vector que tengo aquí adentro. Y aparte tienes gamma prima. Bueno, pero esta parte de aquí, no sé si la identifiquen, que es un gradiente, o sea, el gradiente de sigma 1, bueno, sí, de la función que tiene solamente sigma 1, estás derivando con respecto a u, con respecto a b, por gamma prima. Entonces, todo esto se convierte en una derivada de una composición. ¿De qué composición? De gamma con sigma 1. Entonces, esto lo puedes poner como derivada de gamma compuesta con sigma 1, que aquí está gradiente de sigma 1 evaluado en gamma de t, punto gamma prima. Y bueno, la segunda parte, lo que está a la izquierda, es una composición de tres funciones. Entonces, o sea, es gamma compuesta con sigma compuesta con p. Esta composición, pues podemos asociar las dos funciones de la derecha. ¿Y para qué las asocio? Pues porque esto de aquí es el que llamamos gamma tilde. Y esta de aquí, pues es también, bueno, tiene relación con gamma tilde, es la primera función coordenada. Sí, porque acuérdate que cuando haces la composición, pues cada función coordenada de sigma tienes que evaluarla en gamma, ¿no? Y bueno, seguramente ya no nos acordamos a estas alturas, pero esta es la integral que quería, bueno, que me había salido antes. O sea, dice P evaluado en gamma tilde por gamma 1 tilde prima. Vamos a regresar a la igualdad que queríamos probar. Ahí está, ¿no? Esta de aquí. Entonces, bueno, si vemos toda la cuenta que se hizo, es pues todo esto de aquí. Entonces, el paso que me ayudó a cambiar una integral sobre el conjunto a una integral de línea, pues fue el teorema de Green, que lo estoy aplicando pues para este conjunto A que está en R2. Y bueno, entonces, ¿cómo fue que salió esta función f tilde? ¿Cómo se nos pudo haber ocurrido? Pues lo primero que había dicho es que esta integral de aquí, bueno, lo que está en la integral era lo que se parece a un rotacional, nada más que es únicamente con la función p. Entonces, algo que sí pudimos haber hecho nosotros, si no nos daba flojera, bueno, sí, si no nos daba flojera, es a partir de esto, o sea, que es la primera integral que quería comparar, pues N2 y N3, eso sí los puedo calcular así, nada más haciendo el producto cruz. Entonces, pasar de esta integral a esta de acá, pues sí es algo que se puede hacer, ¿no? Simplemente evaluando quién es N2 y quién es N3. Y digamos que lo que se puede hacer a continuación, pues es ahora como ir en sentido opuesto, de decir, a partir de esta diferencia, pues voy a ver, bueno, voy a, sí, a comparar qué derivadas parciales tengo
Entonces, por ejemplo, notar que parcial de sigma con respecto a u, esta sí se repite, entonces, bueno, la factorizo, igual que la parcial de sigma 1 con respecto a b. Y digamos, si yo hubiera factorizado yendo en sentido contrario, estos términos no los tendría. Y aquí es donde debería entrar pues la experiencia con las derivadas parciales, de decir, bueno, si ya tengo parcial de p con respecto a y sigma 2, parcial de p con respecto a z y sigma 3, pues identificar que aquí esto es la derivada de una composición, salvo que me falta lo de la primera entrada. Entonces, esa sería la parte que se nos tiene que ocurrir a nosotros. O sea, completar esto para ya tenerlo como una parcial de una deriva, digo, de una composición. Y entonces, pues nosotros tendríamos que ir como en sentido contrario para llegar aquí. Y entonces saber cuál es la función que tengo que definir. Digo, por algo el teorema tiene nombre. No es algo que de la nada se nos va a ocurrir, pero más bien el proceso para intentar la demostración, pues más bien sería empezar con esto, que es lo que está dentro de la integral que quiero comparar, poner quién es n2 y n3, y a partir de ahí, pues, llegar a identificar que me falta este término para tener parcial de una composición. Pero pues ya como lo escribimos, pues más bien es primero dando la función. En principio diríamos quién sabe de dónde salió y luego ya nada más hacer los cálculos. Entonces, algo similar pues se tendría que hacer con las otras dos igualdades. Entonces, lo que vamos a hacerlo con la segunda y ya la tercera pues la dejamos y ponemos que es análogo. Sí me parece importante hacer, bueno, ver lo de la segunda parte. Entonces, lo que vamos a revisar es, pues, qué es lo que cambia. Entonces, voy a copiar esto que se había hecho para la primera igualdad e ir modificándolo. Ay, faltó una. Ir modificándolo para llegar a la segunda igualdad. Solo dejen que sí alcance a seleccionarlo. Ay, aquí esto va incompleto, espera. Ya esta es la... Bueno, ahí está F, ya no importa. Ah, creo que esta es la parte más complicada de... No sé qué esté pasando. A ver, esperen. Hasta acá. Esta F da igual. Pues ya lo encerré y no lo selecciona y no vamos a escribirlo todo. Entonces, a ver, déjenos ponerlo entonces, aunque sea por partes. Hasta aquí atrás del rotacional. Tampoco. Creo que no le gustó la idea. Ahí está. Bueno, al menos la primera parte. Disculpen las fallas técnicas. Y ahora ya nada más es copiar la parte desde el rotacional. Ya. Entonces sirve como repaso de lo que se hizo aquí. Ya está. Entonces, vamos a ver qué pasa. Quiero probar esta igualdad. Ahora con la Q, ¿no? Todo tiene que ver con Q. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Ay,
Pues en lugar de P vamos a poner Q. Y tengo, bueno, este N1 y N3, pues ya vimos que salen de, pues justo del, bueno, el que me importa es gamma 2, que entonces como aquí tengo gamma 2 tilde, pues entonces tengo que poner sigma 2 en lugar de sigma 1. Y bueno, para el caso de la tercera que ya no vamos a hacer, pues aquí pondríamos R y sigma 3, ¿no? Entonces, rotacional, bueno, vamos a dejar esta notación de F tilde, aunque ya sea otra. Sigue siendo, ¿no? Parcial de la segunda función con respecto a la primera variable y luego al revés. Entonces aquí nada más déjenme quitar esta parte que estaba cancelada. Parcial de la segunda función con respecto a U, pues sería la composición, que aquí tengo que poner Qs. Yo creo que de una vez, sí, está ahí. Y poner sigma 2, ¿no? Entonces el primer paso pues es la regla del producto, primera función por, esto parece, puse como sigma 3 pero no es sigma 2. Primera función por derivada de la segunda con respecto a U es esto. Derivada de la primera por la segunda, entonces aquí no cambia nada. En esta parte es la derivada con respecto a B. Entonces sigues teniendo esta parte, parcial con respecto a B y sigma 2, ¿no? Después aquí, pues nuevamente las parciales cruzadas son iguales, entonces se sigue cancelando este con este y tengo que desarrollar las parciales de las composiciones. Entonces como factores tengo parcial de sigma 2 con respecto a B primero y luego con respecto a U. Entonces aquí pues pones sigma 2. Nuevamente todas las P's cambian a Q. Y las sigma, que ahora es sigma 2. Ay, bueno, no, esta parte no, esperen. Ya me emocioné con los cambios. Entonces ya tengo parcial de sigma 2 con respecto a B, que es el factor de afuera. Y para hacer la derivada de la composición con respecto a U, pues es parcial de Q con respecto a X por parcial de sigma 1, esto se queda así. Luego es Q con respecto a Y, parcial de sigma 2. Q con respecto a Z, parcial de sigma 3, ¿no? Y abajo lo mismo, nada más que estoy derivando con respecto a B. Entonces estos índices de los sigmas pues, no cambian porque ya es la regla de la cadena. Y ahora el término que se va a cancelar pues es el segundo, cuando tengo sigma 2 afuera y adentro, porque aquí está parcial con respecto a U y parcial con respecto a B, y abajo también. Entonces, este término se anula con este, y nuevamente lo que hago ahora es factorizar para llegar a, tengo que factorizar parcial de Q con respecto a X y con respecto a Z. Entonces esta parte creo que sí, ya, bueno, vamos a ponerlo. Q con respecto a X, Q con respecto a Z. Entonces aquí es modificar los índices. Entonces en el caso de parcial de Q con respecto a X, tengo
sigma 1 con respecto a U por sigma 2 con respecto a B, y abajo es 1 con respecto a B y 2 con respecto a U. Luego, en el caso de Q con respecto a Z, tengo 2 con B, 3 con U, y luego al revés, ¿no? 2 con, 2 con U y 3 con B. Bueno, este 2 de aquí creo que no se alcanza a ver. Y ya que factoricé todo, pues aquí como tengo el 1 con el 2, esto va a corresponder a N3. Y de este lado que tienes 2 con 3, pues es N1. Y entonces si revisamos aquí arriba, pues justo es N3 y N1 los que me tenían que quedar. Entonces nuevamente ya usas el teorema de Green. Empezarías con la parcial de Q con respecto a X con N3, parcial de Q con respecto a Z con N1. Eso es lo que tenías en la integral original. Esta parte, pues es lo que en el caso anterior decía que pude haber omitido. Porque pues es justo lo que me quedó ya del rotacional de la función f que ahora definimos. Nada más déjenme pasar esto a la derecha para que no se vea raro. Ahora sí, ya. Entonces es el rotacional de la nueva función definida. Nuevamente aplicando el teorema de Green, cambias a la integral de línea. Esta es la definición. Y pues ahora la f que estábamos definiendo es sigma con Q y sigma 2. Entonces aquí nada más es cambiar Q, poner parcial de sigma 2. Nuevamente la composición pues la puedes sacar como escalar, que esté evaluada en gamma de t. Aquí adentro te quedan el vector de derivadas parciales. Y entonces esto nuevamente es la derivada de una composición, pero ahora sería de gamma con sigma 2. Es decir, este es gamma 2 tilde. Lo que nos queda aquí afuera es gamma con sigma. Y finalmente, pues esto es la integral a la que queríamos llegar. Entonces, bueno, después de esto, creo que ya sería un poco más claro que si lo haces con la tercera, bueno, si haces lo mismo con la tercera, pues lo único que va a pasar es que ahora esta parte es la que se va a cancelar, la que tiene que ver con el último sumando de cada una, y pues ya llegas a las n's apropiadas, todo lo demás se hace igual. Bueno, hasta aquí
¿Hay alguna duda? Más o menos se entendieron estos cálculos. ¿O nos perdimos con las cuentas? Bueno, mientras espero a que me digan algo, nada más déjenme poner la última integral que se tendría que, bueno, la última igualdad, que esa ya vamos a poner que análogamente es la de la R con esta parte, ¿no? Entonces esta igualdad pues vamos a ponerla abajo. Ay, esperen, que ya se desconectó esto. Ahí está. Sí, está bastante largo, bueno, un poco todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, esta sería la última igualdad para concluir que la integral del rotacional de f, según la parametrización sigma, es igual a la integral de línea sobre el borde de S, pero inducido por sigma, de f con esta parametrización gamma tilde. Y bueno, lo que pusimos solamente de considerar que A es una región de tipo 1 y 2 simultáneamente, pues les repito que es lo que usamos para poder tener esta igualdad que nos da el teorema de Green. O sea, porque nuestra versión del teorema de Green, la que sí demostramos formalmente, pues fue bajo esa condición de que A es región de tipo 1 y 2, pero pues en realidad no es necesario, ¿no? A puede ser solamente región de tipo 1 o solamente región de tipo 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar algunos ejemplos de esta igualdad. Si es que no tienen alguna duda o comentario en lo que se ha hecho. Entonces, bueno, aquí está el teorema nuevamente, que es el que vamos a, pues no exactamente aplicar, sino a revisar esta igualdad. Entonces es integral de rotacional sobre la superficie es igual a la integral de línea de la función f según esta parametrización gamma tilde sobre todo el borde inducido por sigma. Entonces estos ejemplos que vamos a revisar hoy pues tienen que ver con el conjunto que está aquí del borde inducido.
en el sentido de que si yo pongo el borde geométrico, pues no necesariamente se cumple la igualdad. Entonces el teorema de Stokes lo que me garantiza es que cuando tú tomas todo el borde inducido, sí se va a cumplir la igualdad, y la parametrización que estás dando de este borde inducido es como la imagen de la parametrización en el dominio. Entonces, a ver, vamos a empezar con este ejemplo. Entonces dice, sea S la superficie parametrizada por esta función sigma, es coseno de X, seno de X, seno de Y. Bueno, tienes esta función. Y hay que ver que no se cumple la igualdad cuando yo tomo el borde geométrico. Si tomo el borde inducido, pues sí se tiene que cumplir porque es lo que me dice el teorema. Entonces, pues primero vamos a ver quién es este conjunto A. Bueno, A y S, ¿no? A es un rectángulo 0,2pi por 0,3 de pi. Y cuando aplico la función sigma, pues aquí tienes coseno de X, seno de X en las primeras dos entradas. Eso, pues ya sabes que lo que hace es que este intervalo 0,2pi, pues lo lleva a una circunferencia. Y la Y que nada más aparece en la última entrada, pues es la imagen de este segmento de 0 a 3/4 de pi. Entonces la superficie S, vamos a ponerla por acá, es un cilindro. Entonces por aquí estaría S. ¿Cuál es el detalle con este cilindro? Pues el intervalo donde estás tomando la Y. En el caso de Y, es seno de Y en la última entrada, pues seno de Y se está considerando en el intervalo 0 a 3/4 de pi. Y entonces si recordamos pues, cómo es el comportamiento de la función seno, aquí estaría, bueno, vamos a ponerlo un poco más grande. 0, aquí pi sobre 2, y por aquí adelante tendrías 3/4 de pi, ¿no? Entonces, cuando aplicas la función seno a este intervalo, pues comienzas en 0, llegas a altura 1, y luego te regresas un poco. ¿Hasta dónde? Pues hasta raíz de 2 sobre 2. Y entonces cada uno de estos segmentos verticales lo que va a hacer es subir y después bajar un poco, ¿no? Entonces, ya visto en la superficie completa, lo que estarías haciendo es pues recorrer el cilindro completo desde altura 0 a altura 1 y luego regresarte un poco. Entonces, hay una franja que se recorre 2 veces. Esta parte de aquí. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Entonces, pues vamos a revisar esto del rotacional y, bueno, las dos integrales. Antes de hacer los cálculos, pues borde de S, el borde geométrico, ya sabemos que tendría que ser estas dos circunferencias. Entonces, borde geométrico de S. Y en cambio el borde inducido, pues ese va a ser
La circunferencia de abajo, que es la imagen del lado inferior del rectángulo, del lado de arriba, pues sería esta circunferencia, más esta parte de aquí, que estás recorriendo pues, lo que está en la parte blanca solamente hacia arriba. Y aquí subes y bajas, y luego otra vez, cuando recorres el lado izquierdo, es otra vez subir y volver a bajar. O sea, esta parte roja que se dibujó es la que se está recorriendo dos veces, ¿no? Entonces, esto correspondía, bueno, corresponde al borde inducido. La circunferencia de abajo, la que está a altura raíz de 2 entre 2, y esta parte de aquí que se recorre en varias ocasiones. Bueno, ya que tenemos eso, pues ahora sí vamos a hacer los cálculos. Rotacional de F, yo creo que esto lo dejamos más abajo. Vamos a poner por aquí. Pues, ¿cuál sería el rotacional de F? Si recordamos lo de PQR, X, Y, Z. En la primera entrada tienes parcial de R con respecto a Y, que pues es 0, menos parcial de Q con respecto a Z, ese es X. En la segunda, pues es parcial de P con respecto a Z, que es menos X. Ay, aquí, nada más déjenme revisar si puse bien la función, porque según yo tiene que haber, este es ZY. ZY, ZX y 0. Ajá. Entonces este está mal. Es parcial de P con respecto a Z, pues ahora sería menos Y. Menos parcial de R con respecto a X, pues ese es 0. Y en la última entrada es P con respecto a Y, es menos Z. Perdón, Q con respecto a X es Z positivo, primero. Y le vas a restar P con respecto a Y. Entonces, como lo vas a restar, pues te va a quedar más Z. Entonces, este rotacional quedaría como menos X, coma menos Y, coma 2Z. Y la otra cosa que necesito calcular para esta primera integral, pues es lo de los vectores normales. O sea, la parcial de sigma con respecto a X por parcial de sigma con respecto a Y. Entonces, por aquí anda la función sigma. Parciales con respecto a X, pues tienes menos seno, coseno y 0. Y con respecto a Y, pues es 0, 0, coseno. Y bueno, ya si hacemos el producto, pues tendrías en la primera coordenada coseno de X por coseno de Y. En la segunda tendrías menos seno de X por coseno de Y con signo contrario, o sea, te va a quedar positivo. El otro producto es 0. Y ya en la última coordenada, como aquí tienes 0, 0, pues todo se vuelve 0. Entonces esa es la parcial. Y bueno, ya con eso ahora sí podemos calcular la integral.
Entonces, integral sobre S de rotacional de F con respecto a sigma es la integral sobre el dominio de la parametrización, que es, bueno, es el conjunto A. Vamos a ponerle A por lo pronto. De F evaluado en sigma punto este vector, ¿no? Entonces, F evaluado en sigma. Sigma, ¿dónde quedó? Aquí arriba. Entonces sería menos coseno de X, coma menos seno de X, coma 2 seno de Y. Y bueno, es el producto punto con el otro vector que ya habíamos calculado. Coseno de X, coseno de Y. Sobre el conjunto A. Y entonces aquí, bueno, cuando es el producto punto, te va a quedar menos coseno cuadrado de X, coseno de Y, menos seno cuadrado de X, coseno de Y y ya. Y entonces aquí puedes factorizar el coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y nada más te queda menos coseno de Y. Bueno, vamos a dejarle el menos adentro de la integral. Sobre el conjunto A, que es 0,2 pi por 0 a 3 cuartos de pi. Entonces esto pues ya lo puedes calcular como dos integrales iteradas, ¿no? Aquí como no hay X, pues ya del primer intervalo, o sea, de la primera integral, es la longitud del intervalo por la integral de 0 a 3 cuartos de pi de menos coseno de Y. Y bueno, ya para concluir esto, la integral de menos coseno de Y es menos seno, y ya lo evalúas. Sería 2 pi por menos seno. Bueno, seno de 3 cuartos, pues fue el que dijimos que es menos raíz de 2 sobre 2, 3 cuartos de pi. Y esta integral nos queda como menos raíz de 2 por pi. Esa es la integral de superficie. ¿Hay alguna duda de estos cálculos para la primera integral? Bueno, la integral con la que tengo que comparar esto es con la de el borde geométrico. Entonces, ahí, ¿dónde lo ponemos?
yo creo que por aquí. El borde geométrico, pues hay que recordar que nada más son las dos circunferencias, la de arriba y abajo. Digamos, la de abajo vamos a llamarle C1 y esta de arriba C2. Entonces tendríamos que borde de S es C1 unión C2. ¿Qué parametrizaciones podemos dar? Pues para C1 puedo utilizar coseno de X, seno de X, coma 0. Y la de arriba pues sería lo mismo, pero altura 1. Entonces, a ver, la integral. Ay, integral y pongo parcial. La integral sobre el borde de ese borde geométrico. Digamos que la vamos a separar como la integral sobre la circunferencia 1. Bueno, igual le podemos poner según la altura, circunferencia 0 y circunferencia 1. Entonces la circunferencia altura 0 más la integral sobre la circunferencia altura 1. Entonces para la primera integral, el dominio de esta gamma 0, que es la función de aquí abajo, pues es 0,2pi y también en la segunda, ¿no? Entonces aquí ponemos el dominio sobre el cual vamos a integrar y sería f evaluado en esta función punto gamma 0 prima. Y lo mismo para la segunda. Entonces f evaluado en gamma 1 punto gamma 1 prima. Y bueno, ahora sí, ahí se alcanza a ver la f hasta arriba. Dice menos ZY. Bueno, como Y es 0, digo, perdón, como Z es 0 en la gamma 0, pues entonces aquí tendrías 0,0,0 cuando haces la composición. Y pues ya no importa gamma prima. Bueno, el producto punto te va a dar 0 y por lo tanto pues la integral es 0, ¿no? En la primera. Y en la segunda, integral de 0 a 2pi, misma función, ahora ya no se va a anular porque estás a altura 1. Entonces es menos 1 por y, que es seno, menos seno de t. Luego es zx, que es 1 por coseno. Y 0. Punto gamma 1 prima. Esto nos queda como menos seno, coma coseno, coma 0. Y entonces aquí otra vez te va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces es la integral de t, que es 2pi, ¿no? La longitud del intervalo. Entonces aquí en esta, en segunda integral, la integral de línea,
no nos mencionan para el borde geométrico las parametrizaciones de C0 y C1, en qué sentido tienes que recorrerlas. Pero pues la integral sobre C0, no importa el sentido, siempre te da 0. Y la otra, pues si la recorres en sentido contrario, te daría menos 2pi. O sea, nosotros la recorrimos sentido opuesto de las manecillas del reloj, pero si hubieras tomado una parametrización en el otro sentido, ya sabes que nada más cambia el signo. Y entonces, de cualquier manera, pues este resultado de 2pi o menos 2pi no coincide con lo que tenemos aquí abajo. Entonces, bueno, con eso ya estaríamos diciendo que las integrales no son iguales si yo tomo el borde geométrico. Cuando van a ser iguales, o sea, cuando esta integral de línea sí me quedaría otra vez como menos raíz de 2pi, sería si tomo el borde inducido por la parametrización sigma. Entonces eso es lo que vamos a comprobar ahora. Nada más déjenme copiar las dos funciones. Esta es una. Esta es la otra. Entonces antes de hacer la comprobación de lo que ya me garantiza el teorema de Stokes, ¿tienen alguna duda de lo que acabamos de hacer y de las parametrizaciones que tomamos? Aquí vamos a poner que si se recorre en sentido opuesto, el resultado es menos 2pi. Entonces vamos a intentar ver qué pasa ya con el borde. Bueno, comprobar, porque ya deberíamos de creer en el teorema y decir si tienen que ser iguales las integrales. Entonces voy a intentar calcular la integral sobre el borde inducido por la parametrización sigma, que es todo lo de verde. Entonces el borde inducido por sigma, pues aquí tienes una circunferencia C0, la misma de antes. Aquí tendría una C2, vamos a ponerle, más esta parte. Que todo el recorrido que se hace aquí, vamos a llamarle gamma. Entonces, para hacer más sencillos los cálculos, puedes fijarte primero en pues, lo que habíamos hecho antes de en qué sentido se van recorriendo la parametrización. Que hay que recordar que para esta nueva integral que quiero calcular, que es sobre el borde inducido por sigma, ya tengo definido el sentido de la parametrización, porque el teorema lo que te dice es que en el dominio, o sea, en el conjunto A, tienes que recorrer en sentido contrario a las manecillas y luego hacer la composición con sigma. Entonces, esta primer segmento, el de aquí abajo, ya sé que aquí se tiene que recorrer en sentido opuesto de las manecillas del reloj cuando tomo la función sigma. Luego en esta parte, dije, tengo que subir, que es cuando subo hasta 1 y luego bajo a altura raíz de 2 sobre 2.
La circunferencia de arriba, pues como el segmento lo estoy recorriendo en sentido opuesto, esta circunferencia también la tendría que recorrer en sentido opuesto, o sea, esta me va a quedar en el sentido de las manecillas del reloj. Va opuesta a la circunferencia de abajo. Y finalmente, cuando regreso aquí, pues primero llegar de altura a 3/4 de pi a pi medios, al aplicar seno es subir. O sea, tienes que hacer esto primero y luego ya bajar otra vez hasta altura cero. Entonces, digamos que la integral sobre la parte de gamma se va a anular porque todo lo recorro en sentidos opuestos. Entonces, esa ya sé que va a ser cero. Nada más me faltan la de C1 y la de C2. Digo, perdón, la de C0 y C2. Pero la de C0, pues esa ya la calculamos en este sentido. Entonces, esa también es cero. Entonces, vamos a poner este borde es C0 más gamma más C2. Entonces, la integral te quedaría como 3. Entonces, esta gamma 0 que ya calculamos. Esta que vamos a llamarle gamma asterisco. Y la integral sobre la circunferencia C2. Gamma 2. Bueno, gamma 2 es la que no hemos definido. Si yo pongo coseno de x, seno de x, la altura ahora sería raíz de 2 sobre 2. Lo que estaría haciendo es recorrer la circunferencia C2, pero en sentido contrario a las manecillas. Y ya dije que el recorrido correcto es en el de las manecillas. Entonces, para eso basta con que en lugar de seno, tú tomes menos seno. ¿Sí? Porque con coseno de x, seno de x, si tú estás en un punto aquí y vas hacia acá, o sea, la parametrización usual, cuando yo le pongo menos seno, pues lo que cambio es, estoy reflejando y entonces ahora iría así. Entonces basta con que cambies este signo para que ya tengas la parametrización en sentido contrario. Entonces, esta integral ya sé que es cero por lo que hicimos antes. Esta también es cero porque, bueno, se cancela, digamos, al recorrerla. Y la única que tengo que calcular, pues, es la última. Entonces, esto es integral de 0 a 2pi de la composición. Entonces, tengo que evaluar f en gamma 2. Entonces, menos z por menos seno. Entonces, esto se vuelve positivo. Luego sería z por x. Y 0. Punto gamma prima. Bueno, gamma 2 prima. Entonces, esto te va a quedar como menos seno, coma menos coseno, coma 0. Y cuando haces el producto, pues otra vez te aparece un seno cuadrado y coseno cuadrado, que se vuelve 1, con un factor que es menos 2, bueno, menos raíz de 2 sobre 2. Y entonces esta integral se convertiría en menos raíz de 2 sobre 2 por la longitud del intervalo. Y te queda nuevamente menos raíz de 2 por pi.
Entonces, este valor de la integral, ya sobre todo el borde, sí coincide con el de la integral de superficie, ¿no? Como tenía que suceder. Pero aquí sí es importante ver en qué sentido se va recorriendo la imagen de la parametrización gamma, porque pues, si en la circunferencia C2 lo hubiera puesto en el sentido opuesto, pues iba a cambiar el signo, ¿no? Entonces aquí el problema de que no fuera el mismo resultado al calcular la integral de líneas sobre el borde geométrico, pues es el hecho de que la parametrización no es inyectiva en el interior del conjunto A, que eso de que se perdiera la inyectividad, pues tiene que ver con el doblez que se hizo aquí arriba, ¿no? Y por eso ya los bordes pues no tuvieron mucho que ver. Y el otro caso donde decíamos que había problema es si la superficie es no orientable, porque si la superficie es no orientable, entonces sucede que esta parte como la de gamma, es decir, donde pego los segmentos de la frontera del conjunto A, se pueden recorrer en el mismo sentido y entonces ya no se van a cancelar. Entonces, sobre eso, el primer ejemplo que teníamos es el de la banda de Möbius. De ese ejemplo, no sé si esté mejor verlo mañana. Bueno, aquí lo que vamos a revisar es la parametrización que se había definido antes, la que visualizamos de la banda. Y pues también ver que la integral del rotacional sobre la superficie, o sea, sobre la banda, no va a coincidir con la integral de línea sobre el borde geométrico. Que el borde geométrico para la banda de Möbius, pues es todo la línea negra con la línea azul. El borde inducido por la parametrización sigma, pues incluye lo negro, lo azul, y también esto rojo, que es lo que habíamos dicho que se recorre dos veces, en este caso hacia abajo. Entonces, bueno, yo creo que sí, este ejemplo 2 mejor lo vemos mañana. ¿Tienen alguna duda de lo que hicimos en el primer ejemplo? Entonces ahí el problema de que no fueran iguales, repito, pues es lo de la inyectividad, o sea que la parametrización no es simple. En general, cuando la parametrización sí sea simple y la superficie sea orientable, ahí sí puedo tomar el borde, bueno, el borde geométrico va a coincidir con el borde inducido y siempre y cuando sí parametrice correctamente este borde, o sea, como la imagen de la parametrización en el conjunto A, las integrales van a ser iguales. Entonces mañana revisamos el ejemplo de la banda de Möbius y otras aplicaciones así del teorema de Stokes. Entonces hasta aquí nos quedamos por hoy.